En un fútbol de atletas todavía queda un jugador capaz de ser superior a todos andando. Hoy vamos a hablar de Toni Kroos, el último director de orquesta en un mundo de rock and roll. Toni Kroos, nacido en Greifswald, Alemania, tuvo sus inicios en su localidad natal, jugando para el Greifswalder Sport Club, club en el que su padre comenzó a entrenar en su academia formativa. Permaneció allí hasta que fue transferido al equipo juvenil del Hansa Rostock, antes de recalar en el año 2006 y con apenas 16 años en las categorías inferiores del Bayern Múnich. Ascendió al primer equipo filial, jugando en la cuarta división del fútbol alemán y donde militan los equipos reservas de los grandes clubes profesionales del país. Alternando sus primeras participaciones con unas primeras apariciones en el primer equipo, terminó la temporada con 7 goles en 22 enfrentamientos, siendo una de las grandes promesas de la cantera bávara. Para la temporada 2007-2008, a la edad de 17 años, Kroos fue ascendido al primer equipo tras disputar la Copa Mundial Sub-17 de Corea, donde terminó el torneo siendo bota de bronce con 5 goles y balón de oro como mejor jugador. Sus actuaciones fueron evaluadas por las mayores leyendas del fútbol alemán, Gerd Müller y Franz Beckenbauer, quienes decidieron llevarlo al primer equipo. Su debut en la Bundesliga fue histórico, siendo en la fecha el jugador más joven en debutar para los bávaros el 26 de septiembre de 2007, en una victoria por 5-0 ante el Energie Cottbus, y dar 2 asistencias en 18 minutos. El jugador que batió su récord de precocidad fue justamente su compañero, tanto en el Bayern como en el Real Madrid, David Alaba, en 2010. Su debut europeo fue en la antigua Copa de la UEFA, hoy conocida como la Europa League. Su primer partido fue contra el Belenense, donde jugó 2 minutos, pero en el siguiente, contra el Estrella Roja, entraría en el 81, con el resultado 2-1 en contra, y a los 5 minutos asistiría a Klose para empatar el partido, y en el último minuto sería el encargado de tirar una falta que acabaría metiendo y dando la victoria al Bayern Múnich. En su siguiente temporada, la 2008-2009, Kroos fue convocado al primer partido de Liga contra el Hamburgo, pero se fue diluyendo en la primera mitad de la temporada de las convocatorias con el primer equipo. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2008 hizo su debut en la Champions, en la cuarta jornada de la fase de grupos ante la Fiorentina, en un partido que acabó en empate 1-1. Tras su escasa participación en el primer equipo, Kroos se marchó al Bayer Leverkusen cedido el último día del mercado invernal, durante una temporada y media donde buscaría demostrar el futbolista que era. Su debut con su nuevo equipo no fue como esperaba. Primero, tuvo que esperar un mes para debutar por una lesión que sufrió en los ligamentos de la rodilla, cuando todavía era jugador del Bayern Múnich. Y cuando consiguió debutar frente al Hannover el 28 de febrero, el Leverkusen perdió el partido 1-0. Para anotar su primer gol y único de esa temporada con su nuevo equipo, tuvo que esperar otros 2 meses, cuando marcó el empate contra el Wolfsburgo, aunque un doblete de Grafite hizo que no sirviera de nada el gol de Kroos, ya que el resultado final fue de 2-1 a favor del Wolfsburgo. Ese mismo año jugó su primera final de Copa Alemana. Salió los últimos 5 minutos para intentar empatar el partido, pero finalmente el Werder Bremen se llevó el partido 1-0 con gol de Mesut Özil. Su primera media temporada terminó con un balance de 13 partidos disputados, 7 de ellos como titular, un gol marcado y una asistencia repartida. La siguiente temporada fue muy distinta. Kroos se hizo un fijo en el Bayer Leverkusen. Jugó todos los partidos de la temporada en todas las competiciones, a excepción de uno en Bundesliga, que se perdió por sanción, siendo titular en 28 de los 35 partidos que disputó. El balance de la temporada fue muy positivo. Kroos marcó 9 goles y repartió 12 asistencias, además de ser nombrado jugador del mes de la Bundesliga 2 meses consecutivos, en diciembre y enero, ya que en 5 partidos anotó 5 goles y dio 4 asistencias. La temporada acabó con un sabor agridulce. Pasaron de quedar novenos la temporada anterior a ascender hasta la 4ª plaza. Pero en esa época solo iban los 3 primeros equipos de la Bundesliga Champions. Otra vez fue el Werder Bremen de Mesut Özil el equipo que le castigó por segunda temporada consecutiva, ya que se quedaron solo a 2 puntos de superarles en la clasificación. Lo peor de todo es que lo tuvieron en su mano, dado que el Leverkusen de Kroos empató los 2 últimos partidos de Liga. Con una sola victoria hubieran jugado Champions la temporada siguiente. Además, para redondear la temporada de Toni Kroos, fue convocado por Alemania para el Mundial de Sudáfrica, donde entró como suplente en las semifinales contra España, donde la Roja se impuso con un cabezazo de Puyol. Pero las 2 últimas decepcionantes jornadas de Bundesliga no impidieron a Kroos jugar la Champions, ya que la temporada siguiente volvería de sucesión al Bayern Múnich, que venía de ser campeón de Alemania y finalista de la Champions League. Cuando preguntaron a Kroos sobre sus primeras horas en el Bayern, dijo lo siguiente: «Quiero jugar lo antes posible».
Esa temporada Kroos se consolidó como titular del Bayern. En sus primeros 24 partidos jugó todos y fue titular en 22 de ellos, hasta que en diciembre se lesionó y se perdió 2 meses de competición. Cuando volvió empezó entrando en los 11 como suplente, incluidos los octavos de la Champions contra el Inter, donde los Nerazzurri volvieron a dejar sin orejón a los bávaros. En la serie, Kroos solo jugó 1 minuto. Tras su lesión fue titular en 5 partidos y volvió a caer eliminado de la Copa Alemana, pero esta vez por el Schalke de Raúl. Su siguiente temporada, Kroos se asentó como titular durante toda la temporada con Jupp Heynckes en el banquillo, el que fue su exentrenador en su paso por el Leverkusen. Kroos esa temporada marcó su primer gol en Champions contra el Villarreal, aunque en lo individual fue un gran año para Toni, asentado como titular, marcando 7 goles y repartiendo 19 asistencias. En lo colectivo fue una temporada dura. Perdieron la Bundesliga por segundo año consecutivo contra el Borussia Dortmund y cayeron en la final de Champions frente al Chelsea en los penaltis. Además, esa temporada fue la primera vez que Kroos visitó la que años más tarde sería su casa, el Bernabéu, donde eliminaron al Real Madrid en la tanda de penaltis, aunque Casillas paró el penalti de Toni Kroos. La temporada 12-13 sería muy diferente. Kroos empezó la temporada rompiéndola. En las primeras 4 jornadas marcó en 3 de ellas. Incluso anotó el primer gol de los octavos de final de Champions contra el Arsenal. Se había convertido en un indiscutible para el Bayern. Todo parecía ir sobre ruedas. El Bayern era favorito para todos los títulos y Kroos una pieza fundamental de ello. Hasta que en la ida de las semifinales contra la Juventus, a los 16 minutos de partido, Toni Kroos tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión que le haría perderse el resto de la temporada. Esa temporada el Bayern ganó el triplete, pero Kroos no pudo estar en ninguna de las finales. La siguiente sería su última temporada en el club bávaro, esta vez bajo las órdenes del recién llegado Pep Guardiola, y Kroos volvió a ser una pieza fundamental para el Bayern. La temporada no empezó del todo bien, ya que perderían la Supercopa de Alemania frente al Borussia de Jürgen Klopp, el mismo equipo al que meses atrás habían ganado en la final de Champions, pero un mes después se quitaría el mal sabor de boca vengándose del Chelsea en la Supercopa de Europa. 4 meses después ganaría el Mundial de Clubes y unos cuantos después la Bundesliga con una diferencia aplastante respecto al Dortmund. Pero en abril sufriría una de las mayores humillaciones de su carrera. Jugaría las semifinales de Champions contra el Real Madrid. La ida en el Bernabéu, el Bayern fue superior, aunque el club blanco se impuso por 1-0 con gol de Benzema, pero la vuelta fue algo jamás visto. Los blancos jamás habían ganado en Múnich, pero ese año no solo ganaron, sino que aplastaron al Bayern de Guardiola. Ramos fue el encargado de abrir el marcador con un doblete de cabeza, y Cristiano le puso la guinda al pastel marcando otro doblete y batiendo el récord de goles en una edición de la Champions. Kroos ya era uno de los mejores mediocampistas del mundo y una estrella, pero Rummenigge no lo consideró así. El Bayern ofreció un nuevo contrato a Kroos, ya que solo le quedaba un año restante. La oferta era de 10 millones y Toni pidió que mínimo igualaran su salario al de Mario Götze. Pero el Bayern no aceptó, ya que Rummenigge no consideraba a Kroos como un jugador de clase mundial. Eso ofendió a Toni Kroos, que decidió no renovar. Cuando Guardiola se enteró de que no iba a continuar Toni Kroos, entró en cólera, se volvió loco, intentó convencer a la directiva para que cambiaran de opinión, pero la decisión de Rummenigge y la junta directiva era irreversible. Encima, Toni Kroos, después de su no renovación, jugó el Mundial de 2014 a un nivel increíble, alzándose como campeón del mundo y marcando 2 goles y regalando una asistencia en el partido del siglo, el 1-7 de Alemania a Brasil en Maracaná, consolidándose como uno de los mejores mediocampistas del planeta. Ante la negativa de Toni a renovar, el Bayern vendió a Kroos al Real Madrid por 22 millones, donde se convirtió no en uno de los mejores mediocampistas del mundo, sino de la historia. En el Madrid, Antonio, como le llaman de forma cariñosa muchos aficionados y compañeros, fue la columna vertebral del mejor equipo de la historia, en el cual ha levantado 4 ligas, una Copa del Rey, 5 mundialitos de clubes y, por último y más importante, 4 Champions League. Realizando la mayor dinastía de la historia de la Champions League, levantando 3 orejonas consecutivas, además de levantar también la 14, la Champions más espectacular de la historia, la famosa Champions de las remontadas. Toni Kroos se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas de la historia. Desde que aterrizó en Madrid no se ha cambiado de botas, un jugador sobrio, elegante, con una calidad tremenda, capaz de marcar el ritmo de los partidos. Un jugador que es más que probable que haya jugado muchos partidos con su pierna derecha lesionada, porque con el dominio que tiene de la izquierda no nos habríamos dado ni cuenta. El rey de los controles orientados, el encargado de sacar la pelota en el Real Madrid. Jugar con Kroos es un comodín. Si no sabes qué hacer con el balón, se la das a Toni. Él siempre tiene una respuesta. Su dedo guió al Real Madrid a la final de la Champions.
y también a él mismo al lugar más alto de la historia de la Copa de Europa, porque está a un partido de compartir trono con Paco Gento como el jugador con más Champions en la historia. Son 2 partidos los que le quedan a Toni Kroos con el Real Madrid, y puede despedirse tal y como vino, ganando su 6ª Champions sin despeinarse.